Bueno, lo que voy a comentarles un poco son las características generales detrás de lo que se conoce como ciencia de los datos o data science. Vamos a comentar algunas características de lo que hay detrás de esta palabra que está tan de moda, que es la ciencia de los datos, y describir algunas características de su metodología fundamentalmente. ¿Qué se entiende por la ciencia de los datos o data science? ¿No? Porque todo el mundo escucha data science por aquí, data science por allá, lo necesitamos para acá, lo necesitamos para allá. Es una de las palabras que está de moda. La realidad es que la denominada ciencia de los datos abarca principios, procesos y técnicas para comprender un fenómeno a partir del análisis automático de los datos. Y acá las palabras claves son datos, comprender un fenómeno y análisis automático. Ahora bien, comprender un fenómeno a partir de los datos es algo que viene haciendo la ciencia desde siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo diferente, ¿no? ¿Qué es lo distinto? El análisis automático. La capacidad de automáticamente generar conocimiento a partir de un volumen de datos. ¿Y por qué surge esto de la ciencia de los datos, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento en particular? La realidad es que esto se puede explicar debido a la convergencia que hay fundamentalmente en tres áreas. La primera es la disponibilidad de grandes volúmenes de datos. Exactamente el Big Data, que es otra de las palabras que se viene escuchando mucho, que se viene también leyendo mucho, que aparece en los diarios. Bueno, ¿qué es esto? No es más que una gran cantidad de datos, los cuales provienen de diferentes fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? Por un lado, el gobierno, que genera una gran cantidad de datos de toda la población, las transacciones electrónicas, las compras que hacemos con tarjetas, las compras que hacemos en línea, las compras que hacemos cuando vamos al súper, todo eso genera datos. Sensores también es otra fuente importante de datos. Recordemos que hoy tenemos sensores en diferentes partes del planeta, incluso nosotros llevamos sensores permanentemente con nosotros, con el teléfono celular, donde disponemos de GPS, donde disponemos de múltiples otros tipos de sensores que generan una cantidad considerable de datos. Las empresas también generan datos, ¿no? Sus sistemas de información, sus bases de datos también son parte de la causa en este incremento que ha habido en los volúmenes de datos. Y fundamentalmente las redes sociales. Exactamente, Facebook, Twitter, Instagram, la que queramos, todas estas redes sociales han influido muchísimo en el incremento de los volúmenes de datos. Por otro lado, además de una gran cantidad de datos, tenemos una capacidad para procesar estos datos. Hoy, la capacidad de procesamiento de datos se ha incrementado y la tecnología es accesible al usuario final. Las tecnologías de memoria compartidas, como las multicore, por ejemplo, hoy tranquilamente en el mercado podemos encontrar un procesador con 6 u 8 cores a precio muy accesible. Por otro lado, las placas gráficas también han desarrollado una tecnología que es muy interesante para el procesamiento. Las placas gráficas normalmente se utilizaban para todo lo que eran los videojuegos. Bueno, resultaron ser lo suficientemente versátiles para ser usadas en problemas de propósito general. Es lo que se conoce como GP-GPU, ¿no? Hoy también por un precio relativamente accesible es posible adquirir una placa en el orden de 800 o 900 core. Y por otro lado, también tenemos la tecnología de memoria distribuida. Cloud Computing, otra palabra que venimos escuchando mucho. Bueno, ustedes saben, hoy con unos pocos dólares podemos comprar en algún proveedor la cantidad de recursos computacionales que necesitemos. Sea Amazon, sea Google y otros tantos que hay por ahí, nosotros podemos comprar cómputo y almacenamiento a precio realmente módico. Y por último, y quizás lo más importante, es el desarrollo de técnicas y algoritmos eficientes para la extracción de la información. Acá
tenemos muchísimas herramientas que podemos mencionar. Por un lado, el almacenamiento de datos. Las bases de datos relacionales tradicionales hoy han mejorado, no mejorado, se han adaptado, mejor dicho, a los problemas y a las características de los problemas que tenemos hoy en día. Las llamadas bases de datos NoSQL, normalmente distribuidas, tenemos las que están orientadas a documentos, las que están orientadas a clave-valor, son distintos tipos de bases de datos diferentes a las bases de datos tradicionales, normalmente relacionales, que tienen la capacidad fundamentalmente de operar de manera distribuida. Esta es la principal característica. Una parte de nuestra base de datos puede estar en un data center y otra parte puede estar en otro. Esto permite justamente almacenar los grandes volúmenes de datos con los que tenemos que lidiar. Otra área importante que ha sufrido un importante desarrollo es la de la visualización. La visualización es fundamental ¿para qué? Para formular hipótesis, para analizar y comunicar nuestros resultados. Y la realidad es que cuando trabajamos con un gran volumen de datos es muy difícil poder visualizarlo correctamente. Y es por eso que toda el área de investigación aplicada a problemas de visualización ha crecido considerablemente, ¿no? Y existen nuevas técnicas que nos permiten hacer frente a este gran volumen de datos. Acá la palabra clave es la interactividad. Hoy las visualizaciones son todas interactivas. Podemos navegar a través de los datos y podemos seleccionar mediante diferentes técnicas las porciones de datos que nos resulten interesantes para poder analizarlas visualmente. El análisis exploratorio tradicional también es un área donde se aplica, es un área que se aplica mucho a los problemas en grandes volúmenes de datos. Acá son estadísticas clásicas, estamos hablando de estadística descriptiva, los tradicionales intervalos de confianza, los test de significancia, el análisis por regresión. Las técnicas de siempre son hoy más que nunca válidas para ser aplicadas a estos nuevos datos que tenemos. Y fundamentalmente, y acá es la parte quizás más importante, es lo que se conoce como los algoritmos de aprendizaje de máquinas y minería de datos. ¿Cuál es la idea de estos algoritmos? En términos muy generales, bueno, la idea es que a partir de los datos, mediante la aplicación de un algoritmo, nosotros podamos construir un modelo que explique los datos. Esto es lo que diferencia la ciencia de los datos quizás de otras ciencias. Los algoritmos y los métodos de aprendizaje de máquina vienen de áreas muy diferentes como el reconocimiento de patrones, la estadística aplicada, el aprendizaje automático y la minería de datos propios de la inteligencia artificial. La realidad es que hoy las disciplinas están un tanto confusas. Lo importante es que estas áreas han aportado en el desarrollo de nuevas técnicas para la extracción de conocimiento, para la extracción de un modelo a partir de un algoritmo de aprendizaje. Podríamos definir al aprendizaje de máquinas como el conjunto de algoritmos para extraer modelos, sobre todo predictivos, de manera automática a partir de los datos. Más concretamente, se habla de métodos para mejorar la respuesta de un agente inteligente a través del tiempo utilizando los datos que tiene en su entorno. Entre ellos podemos mencionar algunos muy conocidos, otros no tanto, los árboles de decisión, las redes neuronales, vecinos cercanos. Estos son los algoritmos que se utilizan junto a muchos otros que han sido desarrollados para la extracción de este conocimiento, para la construcción de este modelo de manera automática a partir de los datos. La realidad es que el aprendizaje de máquinas o Machine Learning se ha vuelto un recurso fundamental dentro del universo de la ciencia de los datos. ¿Qué le podemos preguntar a los datos? Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo tomado de un conjunto de datos provisto por el gobierno de la ciudad de Mendoza dentro de lo que es su programa de Open Data. Se trata de 14.000 registros correspondientes a las distintas especies de árboles que están distribuidas en la ciudad de Mendoza. La base de datos es chiquita, es simplemente a modo de ejemplo. Contiene las coordenadas geográficas de cada árbol, la fecha, la altura, el diámetro, la inclinación y la especie de árbol. Entonces, nosotros podríamos preguntarle, ¿cuáles son las especies que aparecen con mayor frecuencia en la cuarta sección? Y para esto, ¿qué necesitaríamos? Una base de datos.
¿Existe una diferencia entre estas especies respecto a las del resto de la ciudad de Mendoza? Aplicando análisis estadístico podríamos responder esta pregunta. ¿Las especies de la cuarta sección comparten aspectos comunes? ¿Es posible caracterizarlas? La minería de datos y la búsqueda de patrones son las herramientas que utilizaríamos para resolver esto. Dado un nuevo espécimen, ¿es posible predecir su grado de inclinación? Aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas, los modelos predictivos son las herramientas de las cuales nos vamos a valer para responder esta pregunta. Y por último, me lo explicas como si tuviera 2 años. La visualización siempre presente, fundamental para aquellos que quizás no tenemos la suerte de tener una visión tan formal y necesitamos algo más intuitivo. La visualización muchas veces viene para ayudarnos a plantear hipótesis y a proponer ideas. Entonces, para hacer ciencia de los datos o data science, tenemos que tener conocimientos de computación distribuida, estadísticas, bases de datos, aprendizaje de máquina, técnicas de comunicación visual. A esto hay que sumarle bases de datos NoSQL, álgebra lineal, manejo de GPGPU, análisis de regresión, arquitectura del computador, redes de datos, pero sobre todo, a mi modo de ver, algo que de alguna manera enmarca todo lo que es la ciencia de los datos es la programación. La capacidad de construir un programa sobre la computadora para manipular los datos y extraer la información que necesitamos es fundamental dentro del área de la ciencia de los datos. Acá vemos un ejemplo, ¿no?, de lo que claramente se observa de la slide anterior. Nadie puede conocer todas esas áreas y manejarlas con maestría. La realidad es que por eso la ciencia de los datos, más que ninguna otra ciencia, se trata de una ciencia claramente multidisciplinar. Necesitamos expertos de cada una de estas áreas, expertos en cada una de estas tecnologías. Este diagrama de Venn de Drew Conway es muy utilizado para explicar cómo interactúan las distintas habilidades dentro de lo que se conoce como la ciencia de los datos. Por un lado tenemos los hacking skills, que no es otra cosa que la capacidad de programar que yo mencioné, la habilidad de construir un programa, de manipular los datos, los conocimientos matemáticos y estadísticos, ¿no?, fundamentales para proponer modelos, etc. Y finalmente, en la última parte, abajo, tenemos el conocimiento del experto. El conocimiento del experto es fundamental para poder encarar cualquier problema de ciencia de los datos. Yo no puedo pretender resolver un problema de meteorología basado en ciencia de los datos si no tengo un meteorólogo. Un meteorólogo que me ayude a formular las preguntas, que me ayude a analizar los resultados, que me ayude a proponer ideas. Lo mismo con la agronomía. Yo no puedo plantear un problema de predicción de la cosecha del tomate si yo no tengo un agrónomo en el cual yo apoyarme. Es por eso que siempre se necesita, a la hora de encarar un problema de ciencia de los datos, de un experto disciplinar. Resumiendo, en 30 segundos, la ciencia de los datos es un área multidisciplinar orientada a resolver problemas utilizando datos, estadística y software.